Bueno, de verdad que un placer y muchísimas gracias a Fede Cámara por invitarme para esta magnífica asamblea virtual, pero que estamos todos presentes. Me encargaron de que conversara con el presidente Santos, hiciera una entrevista con el presidente Santos para ponernos en algunos temas importantes que vale la pena discutirlos con él o por lo menos que intercambiar opiniones. Nosotros no tenemos vivo a ningún expresidente para recordar el ejercicio de la democracia, presidente Santos, la designación de hombres y mujeres probos en las instancias legislativas, judicial, parlamentaria y en general en los cargos públicos, en lo que la aplicación de las leyes de la Constitución Nacional y la justicia sea ejercida con apego a esas normas de convivencia democrática. 40 años de democracia, tuvimos 20 años de creciente desdén y abandono de ella bajo el abuso, la intolerancia y la represión que nos ha llevado a tener los peores índices democráticos y de calidad de vida de todo el continente. Por eso queremos oír de usted la experiencia de Colombia en términos de guerrilla, narcotráfico, violencia, superación de todo eso para lograr la paz que usted pudo conseguir y el desarrollo que estuvo tan lejos en algunos años, cuando había esas terribles discrepancias en el propio país. Antes de entrar a los temas importantes para la audiencia, yo, como me pidieron que fuera algo noticioso para que conversáramos, actualizáramos, quería comenzar unos puntos. Sé que ayer usted dio su declaración por la detención del expresidente Uribe y quisiera comenzar por allí. Su opinión en cuanto a esto pudiera repetírsela a los venezolanos, presidente. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Mi relación con Confecámaras viene de mucho tiempo atrás. Tal vez la primera vez que tuve contacto con Confecámaras fue hace 30 años, cuando negociamos el primer acuerdo de libre comercio Colombia y Venezuela, que fue en su momento el proceso de integración más exitoso de cualquier país emergente. Y eso fue un ejemplo que el resto del mundo aplaudió en su momento y que dio muchos frutos. Yo sueño que en algún momento, ojalá no muy lejano, podamos volver a tener ese tipo de integración entre estos dos países, dos pueblos que somos hermanos. De manera que muy complacido de estar con ustedes en este día de hoy. Mire, sobre la pregunta que me hace, yo ayer di una declaración diciendo que la vida me ha enseñado a mí a no desearle el mal a nadie. Y que por eso yo esperaba que el expresidente Uribe resolviera su difícil situación y que al mismo tiempo, como ciudadano y como demócrata, le exigía a la justicia plenas garantías para el expresidente, pero también le exigía a los colombianos pleno respeto por las instituciones y por la justicia. Y creo que esa es lo que yo dije ayer y lo que les puedo decir a ustedes hoy. Creo que no me corresponde, y sobre todo en este foro, entrar en detalles sobre este tema en el día de hoy. Creo que hay otros temas para ustedes que son más importantes. Por supuesto, lo que pasa, presidente, es que como la noticia es la noticia, pues había que, por lo que repitiera lo que ayer dijo, que yo lo tenía aquí escrito. Ahora, pero hay que comenzar por un tema también que está haciendo mucho ruido, el tema de Alex Saab. Yo me acuerdo de haberlo usted sorprendido en el momento en que apareció Saab y lo presentó Chávez en un evento que había de construcción de vivienda. Su cara lo delató, usted se quedó sorprendido, es lo que yo sentí en ese momento y me acuerdo clarito de su cara, de su parecer. Ahí estaba también la senadora Piedad Córdoba. Y bueno, ¿tuvo usted alguna relación con este preso en Cabo Verde? ¿Tuvo negocios Colombia, el gobierno de Colombia? ¿Usted tuvo con SAP? Porque estas redes sociales que le caen a la gente y la destrozan, inventan cualquier cosa. Hay fake news y hay noticias buenas, hay noticias malas, pero también demasiada noticia falsa. ¿Hubo relación de usted con SAP? Porque dijeron inclusive aquí en Venezuela que hasta había sido protector de SAP en algún momento. Así que le doy el foro porque esto es importantísimo para nosotros en Venezuela. Le agradezco mucho la pregunta porque me da la oportunidad de aclarar una vez más. Mire, a este señor yo no lo conocía, no sabía quién era. Cuando reanudamos relaciones con Venezuela,
en el año 2011, Chávez organizó un evento allá en la Casa Presidencial para firmar todo tipo de acuerdos entre Colombia y Venezuela y mostrar que las relaciones se habían restablecido. Dentro de esos acuerdos había un contrato del gobierno venezolano con una empresa privada colombiana y que se anunció. Y recuerdo muy bien, porque además está filmado, que cuando se anunció la firma de ese contrato, apareció un señor y yo le pregunté a la canciller María Ángela Holguín, que estaba al lado mío, ¿ese tipo quién es? Y ella me dijo, ni idea. Ese señor firmó a nombre de una empresa colombiana y después se acercó, nos dio la mano a todos los que estábamos en la mesa principal y después desapareció. Me dijeron, no, se llama Alex Saab, punto. Varios años después, 2015, comenzó a llegarme una información sobre ese individuo y yo comencé y ordené que lo investigara. Y me llegó una información sobre su participación en unos negocios raros que tenían que ver con los famosos clubs. Lo investigamos e inclusive yo personalmente fui porque incautamos unos clubs en unos contenedores en el puerto de Cartagena y yo fui a una rueda de prensa a decir, mire, esto es lo que están haciendo con el pueblo venezolano, era una comida que estaba podrida, que no servía, y eso era lo que le estaban dando a los venezolanos. Entonces yo denuncié eso. Y simultáneamente comenzamos a investigar con las autoridades norteamericanas y las autoridades colombianas, la inteligencia financiera nuestra, la policía aduanera y fiscal nuestra, con algunas agencias de inteligencia norteamericanas a este individuo, y fuimos descubriendo que tenía unos vínculos con mexicanos, con negocios en París, y toda la información que hoy tiene, o buena parte de la información que hoy tiene Estados Unidos para extraditarlo de Cabo Verde a Estados Unidos, fue suministrada por la investigación que mi gobierno y que yo personalmente hicimos en su momento contra este individuo. Esa es la historia. No, nunca él participó a nombre del gobierno colombiano, todo lo contrario. Cuando estábamos en la investigación, en plena investigación, lo íbamos a capturar y estaba listo el operativo. Y un abogado, que es además abogado del expresidente Uribe, de Pastrana, de varios personajes colombianos, abogado de Alex Saab, su firma en alguna forma le avisó a la familia de Alex Saab que lo iban a capturar y ahí fue cuando se volaron para Venezuela. El abogado que era abogado de Alex Saab se llama un señor de la Espriella, y eso frustró que hubiéramos podido capturar a este individuo. Y esa es la historia. Nunca tuvimos ningún tipo de relación, ni él tampoco representaba en forma alguna al gobierno colombiano. Lo que sí sabíamos era que estaba en negocios torcidos que tenían que ver con los clubs, pero también con otros negocios, otras transferencias, que es lo que hoy tienen las autoridades norteamericanas que lo están pidiendo en extradición. Muy bien. Voy con otra pregunta también pudiera ser álgida, pero fíjense lo siguiente. Hubo dos entregas de presos venezolanos durante su gobierno, como fue el caso del acusado de narcotráfico Walid Maclet, que a pesar de haber una solicitud de Estados Unidos, usted se lo envió Chávez, pidió que lo enviaran para acá. Y otra fue la de un joven estudiante universitario, Loren Saleh, quien tuvo que sufrir torturas en la policía política aquí, pasar unos años ahí antes que lo sacaran a España, precisamente porque Colombia lo había matado. ¿Cuál es la verdad de esas dos operaciones, presidente? A ver, la verdad de la primera operación de este, ¿cómo se llama? Maclet, era Sí. que nuestra ley, nuestra constitución, nuestras leyes tienen unas especificaciones muy claras, que quien pide de primeros en extradición tiene prevalencia. Y en el caso de ese señor, Venezuela lo había pedido primero antes que Estados Unidos. Y teníamos que cumplir con la ley y se lo entregamos
a Chávez, que lo había pedido antes que Estados Unidos. Perfecto. Con el otro individuo, era un individuo que estaba, un joven que estaba haciendo aquí algún tipo de trabajo político, estuvo muy activo en las campañas presidenciales y las autoridades lo identificaron como una persona que estaba usando uniformes privativos de las fuerzas militares, que estaba haciendo entrenamientos militares, y en un momento dado, y yo ni siquiera me había dado cuenta, lo deportaron. Lo deportaron precisamente porque estaba ilegal en Colombia y a las personas ilegales que además están cometiendo algún tipo de infracción o de delito, se deportan. Y después fue que me enteré que lo han deportado y que Venezuela pues había procedido como procedió, que es desde todo punto de vista censurable. A nadie se le puede torturar, pero este individuo después dijo que el gobierno nuestro lo que hizo fue cumplir con la ley en un caso específico, y en ese caso ni siquiera estuve yo enterado o presente. Sabe que en Venezuela ha habido mucho miedo desde que usted logró la paz, porque la guerrilla se ha pasado la frontera y recientemente un alto dirigente del ELN, Edward, juró lealtad a Maduro y a Venezuela de nuestro territorio. Las guerrillas colombianas están de este lado. ¿Cómo afecta eso a Colombia? A nosotros nos afecta, pero a ustedes, ¿cómo? Pues mire, siempre que hay fronteras donde existe algún tipo de complicidad de un país con insurgencia o con grupos criminales, el otro país se afecta. Eso es inexorable. Una de las razones por las cuales nosotros restablecimos relaciones con Venezuela y con Ecuador cuando yo salí elegido presidente fue precisamente porque en cualquier guerra asimétrica, en Colombia o en cualquier parte del mundo, hoy en día, una de las condiciones necesarias para tener un proceso de paz efectivo es que los vecinos y la región apoyen ese proceso. Una de las dificultades que hoy está teniendo Afganistán es precisamente esa, que los países vecinos no están apoyando el proceso de paz. Entonces nosotros necesitamos que Venezuela, que Ecuador, que Perú, que Brasil apoyaran el proceso, y Panamá, porque eso es condición necesaria para un proceso exitoso. De manera que esa fue la razón por la cual nosotros, o una de las razones por la cual nosotros restablecimos las relaciones con los países vecinos, que además teníamos unas diferencias muy marcadas en cuanto a ideología, en cuanto a modelo de desarrollo, pero al mismo tiempo teníamos una frontera muy viva de 2.200 kilómetros que teníamos que administrar, y los países, como las personas, como los partidos políticos, deben dialogar, deben poderse entender, así existan diferencias. Yo le dije en su momento a Chávez cuando restablecimos relaciones, mira, hagamos lo mismo que hicieron Reagan y Gorbachev, porque él comenzó a criticar mi modelo de desarrollo, que yo era un neoliberal y que yo pues iba a fracasar. Y le dije, mire, dejémonos de criticar nuestros modelos de desarrollo y hagamos lo que dijeron Reagan y Gorbachev. Reagan le dijo a Gorbachev, mire, usted nunca se va a volver un capitalista y yo nunca me voy a volver un comunista, pero trabajemos los dos para un objetivo superior, que es bajar el arsenal de armas nucleares. Entonces yo le dije a Chávez, mire, yo nunca voy a ser un revolucionario bolivariano y usted nunca va a ser un demócrata liberal, pero trabajemos para un objetivo superior que le conviene a usted, a la región y por supuesto a Colombia, que es la paz. Y ese fue el inicio de la conversación que yo tuve con Chávez el 10 de agosto del 2010, porque antes Chávez y yo teníamos una relación muy difícil. Inclusive él le llegó a decir al presidente de entonces, Uribe, que si yo salía elegido habría guerra entre Venezuela y Colombia, porque yo fui uno de los primeros que denunció los famosos
acuerdo del Fuerte Tiuna, cuando estaba Chávez en campaña, y él me tenía en la mira, e inclusive cuando dieron el golpe, cuando Pedro Carmona, expresidente de Fedecámaras, que fue cuando la primera vez que tuve contacto con Fedecámaras, lo conocí, me acuerdo que yo era el presidente, por ser ministro de Hacienda en ese momento, de la Junta del Banco Central. Entonces, a la salida, los periodistas me preguntaron, ¿y Pedro Carmona, usted lo conoce? Y yo dije, claro que lo conozco, es un gran señor, es un gran amigo de Colombia, y estoy seguro que con él tendremos magníficas relaciones. Entonces Chávez inmediatamente llamó a Pastrana a reclamarle que por qué yo había, no Chávez, pero los chavistas llamaban a Pastrana, y Chávez después, que yo había apoyado el golpe simplemente porque había hablado bien de Pedro Carmona. De manera que las historias van saliendo, y las circunstancias y las condiciones van saliendo que son necesarias para procesos como el colombiano o inclusive como el venezolano. Bueno, fíjese, hablando de percepciones equivocadas o malintencionadas, también a usted lo han tildado de castrochavista, cuando ha sido, y lo sé por opinión de otros presidentes y reuniones internacionales, donde usted ha sido uno de los presidentes que ha explicado a sus colegas globales la verdadera situación de Venezuela, desde Estados Unidos a Chile y desde España a Noruega, tengo entendido. Así que creo que la información que tengo es muy cierta, donde usted ha estado explicando lo que está pasando aquí. Pues sí, a mí me han acusado de todo. Cuando me dicen es que yo le entregué el país a las FARC, entonces yo les respondo, yo no sabía que el Duque era de las FARC, porque yo le entregué el país fue al presidente Duque. Eso fue una transición democrática donde se respetaron todas las reglas de juego. Que le entregué el país al castrochavismo. Por Dios, acabo de publicar un libro, esta semana está saliendo, que se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis, donde escribo cómo Colombia, a comienzos de los 90, estábamos a puertas de ser declarado un estado fallido. ¿Cierto? Una tercera parte de Colombia estaba en manos de los paramilitares, otra tercera en manos de la guerrilla, y el Estado colombiano débil y a la defensiva. Que en estos 30 años, haciendo un corte, el 31 de diciembre del año pasado, Colombia, de ser un Estado fallido, logró colocarse en la vanguardia de la región en muchos de los indicadores. Fuimos el país que más redujo la pobreza en los últimos 10 años, logramos bajar la inflación al 3%, logramos crear más de 3,5 millones de empleos, la mayoría por primera vez en la historia formales, hicimos una revolución de la infraestructura. Ahí está en el libro todas esas gráficas, todo ese progreso. Y creo que eso lo que demuestra es que cuando un país quiere salir de los problemas, como decía el cardenal hace unos momentos, puede hacerlo, puede hacerlo. Y ya que citaban ahora a Churchill diciendo que el empresario es el caballo que jalona el carro, también Churchill decía, en el peor de los momentos de la guerra, decía, no se les olvide perseverar, perseverar y perseverar, y nunca, nunca perder la esperanza. Y yo tengo mucha fe que Venezuela va a salir y que tiene una oportunidad de oro, porque va a poder reconstruir, porque Venezuela infortunadamente está destruida en todo sentido, institucionalmente, económicamente y socialmente. Pero eso les va a permitir reconstruir el país, pero dejarlo mejor que antes. Porque sin duda alguna, había como en Colombia, como en muchos países de América Latina, muchas de las bases sobre las cuales construimos nuestro desarrollo, lo estamos viendo con esta pandemia, eran bases que no eran lo suficientemente sólidas. Necesitamos unas economías mucho más compasivas, unas economías que generen mayor bienestar a la población, no solamente riqueza. Y hay un gran debate hoy entre los economistas, varios premios Nobel que están promoviendo una discusión sobre una redefinición de lo que quiere decir progreso. El progreso no es simplemente
aumentar el Producto Interno Bruto, como el mundo lo ha definido desde hace 60, 70 años, porque el Producto Interno Bruto no mide la calidad ni el acceso a la salud, ni la calidad de la educación, ni lo que se está haciendo en el medio ambiente, ni la equidad. Entonces tenemos, y el mundo tiene que aprovechar esta pandemia que desveló toda clase de debilidades estructurales en el modelo de desarrollo que está imperando para poderlo mejorar. Y Venezuela puede hacer lo propio siempre y cuando políticamente se pueda poner de acuerdo con una visión compartida de país entre venezolanos, porque a Venezuela no le pueden imponer de afuera ninguna paz, ni le pueden imponer de afuera ningún modelo de desarrollo. Eso debe ser producto de los propios venezolanos y creo que, y ojalá pronto se den esas condiciones que hay que construirlas. En el caso colombiano, ¿por qué fuimos exitosos para terminar una guerra de más de 50 años? Porque identificamos las condiciones necesarias para un proceso exitoso y trabajamos muy duro para poderlas crear. ¿Qué es lo que en Venezuela se debe hacer? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para un proceso exitoso, para poder tener una transición exitosa? Como se hizo, por ejemplo, lo recordaba yo con el presidente Lagos cuando sacaron a Pinochet. Se identificaron las condiciones y comenzaron a trabajar para crearlas y poder hacer esa transición. Yo tengo fe que en Venezuela se va a poder hacer eso y se tiene que hacer eso, pero eso se hace dialogando. Lo decía también el cardenal, uno no puede entrar a una negociación o a una situación donde yo tengo que imponerle mi punto de vista, al contrario. Yo empiezo a polemizar o a dialogar. Polemizar es simplemente ir a decir, yo tengo la razón y usted no tiene ninguna razón. Dialogar es, bueno, encontremos unos comunes denominadores donde podríamos los dos ponernos de acuerdo. Y eso es lo que puede producir una transición pacífica. A mí como colombiano, lo que más me interesa es que sea pacífica. ¿Y por qué lo digo? Porque Venezuela no ha sufrido la violencia que ha sufrido Colombia. Si llegan ustedes a sufrir esa violencia, en lugar de tener 2 millones de venezolanos en Colombia, vamos a tener 5 o 6 millones de venezolanos migrantes escapando de esa violencia. Hay que evitar esa violencia. Hay que evitar a toda costa una transición violenta. Esa transición se va a dar, se tiene que dar, pero hay que generar las condiciones para que se dé. Y yo tengo fe que eso se puede dar si hay la voluntad de las partes y si hay el interés de quienes pueden influir en esa transición y en esa solución para que así sea. Y créanme que yo he venido siguiendo el caso venezolano. Cuando comenzó este proceso de migración, lo primero que hice como presidente fue decirle a mis ministros, mire, a los venezolanos los vamos a tratar como hermanos colombianos, les damos salud, les damos educación, los que quieran entrenarse en el SENA para tener un puesto se los dan. Al comienzo de la migración de Venezuela hacia Colombia. ¿Y por qué lo hice? Porque los venezolanos con nosotros han sido de una gran generosidad por muchas décadas. ¿Cuántos millones de colombianos no fueron a Venezuela a buscar un mejor futuro? Y teníamos que retribuirle, pero eso se nos ha convertido en un problema, porque la presión sobre nuestro sistema de salud, sobre nuestro sistema de educación, por supuesto, mucha delincuencia porque están buscando algún tipo de ingreso. Entonces se ha convertido en un problema. Yo hice un gran esfuerzo para que no se generara ninguna xenofobia contra los venezolanos, pero entiendo cómo es de importante para Colombia, pero sobre todo para Venezuela, que esa transición sea pacífica. Pero una última pregunta fuera de lo que es la Asamblea y esto, porque usted también ha tenido mucho contacto con el gobierno de los Estados Unidos.
Y los errores de Trump han sido garrafales, no solo con Venezuela, con todo un día dicen una cosa, un día dicen otra, el libro de Bolton también lo dice, bueno, tantas cosas de estas. Usted tuvo una reunión en el 2017 con Trump y su equipo. Y se puede saber algo, porque usted allí explica el caso venezolano, tengo entendido. Pues mire, Trump me llamó y me dijo que me pedía un favor, que si yo podía reunir a los principales presidentes latinoamericanos a una comida para hablar sobre Venezuela. Y le dije que sí, y invité a los principales presidentes que estaban en Nueva York por la Asamblea de Naciones Unidas. Y nos sentamos de un lado de la mesa, presidente de Brasil, de Argentina, estaba México, estaba Panamá, y al otro lado estaba todo el gabinete de Trump, el vicepresidente Pence, el secretario de Estado Tillerson, el asesor de seguridad McMaster, el jefe de gabinete, que era el general Kelly, la embajadora de Naciones Unidas, estaban todos. Y lo primero que Trump hizo fue un chiste, medio chiste y medio en serio. Bueno, ¿y qué tal una intervención militar? Entonces yo le dije, mire, presidente Trump, le voy a repetir lo que le dije a su vicepresidente cuando fue a Colombia por primera vez, nos hizo el honor de visitarnos, el primer país que visitó fue Colombia, y cuando usted mencionó eso, la primera vez yo le dije a su vicepresidente que teníamos que salir a una rueda de prensa, y en efecto salimos a una rueda de prensa, a decirle que la peor de todas las posibles decisiones sería una invasión, una intervención militar. Y me preguntó por qué. Le dije, porque mire, Venezuela no es Panamá, Venezuela no es Granada. Venezuela es un país grande, serio, y lo que produciría una invasión militar en materia de muertes, pero lo que dejaría como secuelas, unas heridas entre América Latina y Estados Unidos que tomaría generaciones en curarse. Entonces, olvídese de esa posible intervención. Entonces me dijo, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Y le dije, mire, presidente Trump, Venezuela es un avión que se quedó sin gasolina. Y ahí hay solamente dos alternativas. O el avión se estrella y se matan todos, o hay un aterrizaje suave. Creo que a todos nos conviene, pero sobre todo a los venezolanos, un aterrizaje suave. Pero para eso se requiere que los que pueden manejar el avión y los que pueden facilitar ese aterrizaje suave estén de acuerdo. Y esos son China, Rusia, Cuba, ustedes, los Estados Unidos, nosotros, los latinoamericanos, pero por supuesto los pilotos y los copilotos tienen que ser la oposición y el régimen venezolano. Los demás pueden ayudar a que ese avión aterrice. Y le dije después, nosotros no tenemos mucha injerencia sobre Cuba y sobre China y sobre Rusia. De pronto usted y yo, le dije yo a Trump, podemos arreglar lo de Cuba. Con América Latina no se preocupe, aquí estamos todos listos. Pero con ustedes también tenemos un problema. Y me dijo, ¿cuál? Que ustedes están totalmente desorganizados, no sabemos con quién hablar. Si hablamos con el vicepresidente nos dice una cosa, con el secretario de Estado nos dice otra, entonces no sabemos con quién hablar en su gobierno. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren hacer con Venezuela y ponerse de acuerdo con nosotros, pero sobre todo ponerse de acuerdo con los venezolanos que quieren una transición. Ahí me dijo, bueno, entonces usted lo que quiere es lo que llaman en inglés un point person. Le dije, sí señor, es lo que queremos. Y de esas cosas increíbles de Trump, miró para un lado, miró para el otro, y había un funcionario, gran funcionario, porque trabajó conmigo en el Ministerio de Defensa, que era de la CIA, que estaba de del asesor de Seguridad Nacional, que se llama Juan Cruz, y le dijo, Juan, pasándose por encima de todos los secretarios, usted habla español, ¿no? Y Juan le dijo, sí, presidente. Usted es la persona que se va a encargar de coordinar todo. Me lo encontré tiempos después en la Universidad de Harvard, a este Juan Cruz, me dijo, ahí me mataron mi carrera, porque ni en el gobierno
americanos me volvieron a pasar el teléfono, ni ningún presidente latinoamericano me volvió a pasar el teléfono, porque Trump lo que hizo fue, en cierta forma, insultarnos a todos, poniendo un funcionario que personalmente es maravilloso, pero de muy segundo nivel, para que coordinara semejante problema tan importante como era el problema venezolano. Y el libro de Bolton, que salió publicado, pues, nos muestra cómo la diplomacia americana, que infortunadamente los latinoamericanos le han hecho juego a esa diplomacia. Porque, por ejemplo, el grupo de Lima se creó precisamente para que Estados Unidos no estuviera ahí en la vanguardia de la solución. Y lo primero que hicieron fue meter a Estados Unidos para que se apoderara de esa negociación. Y mire los resultados, mire los resultados. Pero todo eso es corregible, todo eso se puede rectificar. Porque yo creo que, y sigo insistiendo, que no hay conflicto que no tenga solución y las circunstancias se pueden crear y yo tengo fe y tengo la esperanza y cada vez, curiosamente, entre más pesimismo veo, yo personalmente veo más optimismo de las posibilidades de una transición, ojalá pronta y ojalá pacífica. Bueno, yo creo que de esa forma lo que es la parte periodística para sacarle a usted información funcionó muy bien, además muy agradecido por eso, porque creo que quedan demasiados temas que lo deben a tratar, como es el proceso de paz, el éxodo de los venezolanos, la reconstrucción de Venezuela que requerirá inversiones, el futuro del mundo, tantas cosas que hay para hablar y sobre todo el rol de los empresarios en esta alianza global que se debe hacer. Presidente, por parte mía, muchísimas gracias por contestarnos esas preguntas y bueno,